Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes, compañeros. Eh, Hoy vamos a realizar el ejercicio 2 de su práctico de campo eléctrico, que está acá, ¿no? Este es el ejercicio 2 de su práctico, que me dice dos cargas puntuales de 2 microcoulombs están localizadas sobre el eje de las X. Una está en X igual a 1 metro y la otra en X igual a menos 1 metro. Para el inciso A, determina el campo eléctrico sobre el eje de las Y en, en la distancia Y igual a 0,5 metros. B, para el inciso B me pide calcular la fuerza ejercida sobre una carga de menos 3 microcoulombs colocada en el punto, aquí está, en el punto X igual a 0, en el punto Y igual a 0,5 metros. Aquí ya me está dando los resultados que tengo que sacar, el ejercicio, ¿no? Ya, primeramente vamos a graficar las cargas. Me dice que están localizadas en el eje, primeramente dos cargas puntuales de 2 microcoulombs, esa la vamos a dibujar. Me dice que está localizada uno en X igual a 1 positivo. Primeramente voy a dibujar el eje Y. Y vamos con, aquí sería, aquí le vamos a poner 1 en esta distancia. Aquí estaría la carga, una carga, y aquí estaría la otra, ¿no? En el punto menos, aquí sería el punto, el punto X menos 1 metro en esta carga. Y X igual a 1 metro positivo sería en esta carga de acá. Me dice dos cargas puntuales de 2 microcoulombs. Aquí ya me está dando el valor que tiene la carga, 2 microcoulombs positivo, ¿no? Entonces, como es positivo, ambas cargas son positivas, ¿no? Ya. Ya hemos dibujado las dos cargas. Un ratito. Ya. Para el inciso A, me dice determine el campo eléctrico sobre el eje de las Y en Y igual a 0,5 metros. Entonces, ubico el punto Y
que es igual a 0,5 positivo, ¿no? Hacia el lado positivo de la Y. Entonces, acá voy a poner, en este punto acá, va a ser 0,5 metros. 0,5 metros. Determina el campo eléctrico sobre el eje de la Y. O sea, tengo que determinar el campo eléctrico que ejercen estas dos cargas sobre este punto de acá. Ya. Vamos a determinar primero el inciso A, ¿ya? Para determinar el campo eléctrico sobre este punto, vamos a ver el campo eléctrico que ejerce cada carga. Aquí lo voy a hacer. Sabemos que una carga positiva, el campo eléctrico que ejerce una carga positiva es hacia afuera de esa carga. Hacia afuera. Ese es el campo eléctrico que ejerce una carga positiva. Y el campo eléctrico que ejerce una carga negativa es hacia adentro. Hacia la carga, ¿no? Ese es el campo eléctrico. Ya. Ahora, sabiendo esto, aquí solamente tenemos dos cargas positivas, ¿no? Entonces, a ver, esta carga acá la vamos a llamar carga 1. Y a esta carga de acá, carga 2. Para que no nos conjuntamos mucho. O mejor la llamemos solamente Q, porque ambas cargas tienen el valor de 2 microcoulomb, ¿no? Solamente Q. Ya. Ahora, el campo eléctrico que ejerce esta carga Q, esta de acá, sobre el punto, sobre este punto, es hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la carga. Entonces, la dirección del campo eléctrico iría en este sentido. Ese sería el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico que ejerce esta carga de acá, sobre este punto, también, como es positivo, el campo eléctrico iría hacia afuera, ¿no? Entonces, iría en este sentido. El campo eléctrico. Ya. Ahora, voy a borrar esto un ratito. Ahora, aquí me dice determina el campo eléctrico sobre el eje de la Y, o sea, en este punto estamos determinando. Para determinar el campo eléctrico, vamos a aplicar la fórmula. A ver, espérenme un ratito. La fórmula del campo eléctrico es el campo eléctrico igual a la constante K por la carga sobre R cuadrado, ¿no? Ya. Esa es la fórmula. Espera un ratito, aquí sí abajo lo voy a poner.
campo eléctrico igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Ya. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en este punto de acá. Aquí lo voy a hacer. Este sería este campo acá y este sería el otro campo. Ambos campos van a ser iguales porque van a tener la misma distancia de Q a este punto de acá, de este Q también a este punto de acá, y también porque ambas cargas son iguales. Ya. Aquí está el punto. Haciendo un diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el eje de la... Aquí va el eje de las Y. Aquí vamos a determinar el ángulo de inclinación de cada campo. Para determinar el ángulo de inclinación de cada campo, vamos a hallar la distancia que hay de Q al punto 0, al punto 0,5 metros. Entonces aquí nos vamos a este gráfico de acá. Con línea segmentada lo voy a hacer. Sabemos que desde el punto de origen, desde el punto hacia la carga es de aquí positiva, hay 1 metro, ¿no? 1 metro. Aquí vamos a poner. Vamos a hacer este triangulito primero. Aquí abajo. El triángulo que forma la cara con el punto, con este punto acá. Aquí está la carga. Y aquí sería la distancia, ¿no? La distancia de 1 metro. Ahora, la distancia que hay en Y, o sea, desde el punto de origen hacia este punto de acá, es de 0,5 metros, que nos da el ejercicio, ¿no? Aquí está Y igual a 0,5 metros. Entonces, 0,5 metros. Ahora, vamos a hallar la distancia, ¿no? Cae desde este punto hacia la carga Q. ¿Cómo hallamos esa distancia? Hallamos con el teorema de Pitágoras que nos dice que, aquí lo voy a hacer, nos dice que a esta distancia de aquí lo voy a llamar R, ¿ya? Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada del lado X, que sería aquí 1 metro. 1 metro elevado al cuadrado, más el lado Y, aquí vendría a ser el 0,5 metros elevado al cuadrado. Entonces, con eso voy a hallar mi resultante. Un ratito, ahorita lo calculo. 0,5. Entonces, el valor de la resultante del valor de R sería 1,5
12 metros. Este sería la distancia R. Que, nos, que, que necesitábamos para o sea, que nos pedía, o sea, que teníamos que hallar la distancia que hay de Q hacia este punto de acá. Ya. Una vez teniendo esta distancia, podemos también calcular el ángulo. Este ángulo acá, o sea, el ángulo acá, lo vamos a llamar ángulo alfa. Este ángulo de acá también se va a repetir acá, porque la dirección del campo eléctrico tiene la misma inclinación que la de acá, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí también se va a repetir el mismo ángulo. Entonces con eso ya estaríamos hallando el ángulo alfa, ¿no? Para hacer la ecuación. Entonces hallamos ese ángulo con la función de tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al lado opuesto. El lado opuesto vendría a ser el eje de las Y, que sería 0,5 metros. 0,5 metros. Sobre el lado adyacente, que vendría a ser el eje de las X, que vale 1 metro. Entonces, despejo el ángulo. Tangente pasaría al otro lado con tangente menos 1. 0,5 metros sobre 1 metro. Entonces, el ángulo sería 0,5 dividido tangente por 0,5 dividido entre 1. El ángulo sería 26,56. 26,56 grados. No se lo redondea a 57. ¿Cómo? Ah, cierto. Hay que redondearlo, perdón. Redondear a 57. Sí. Ahorita lo borro. 57 grados. Ya. Con eso ya estaríamos hallando el ángulo. Ahora nos ubicamos en este gráfico de acá. Este de acá. Aquí vamos a hacer sumatoria, ¿no? Del campo eléctrico. Sumatoria del campo eléctrico en el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces, aquí hago sumatoria del campo. Ay, perdón. Ya. Sumatoria del campo eléctrico en el eje Y. En el eje Y va a ser igual a descomponiendo este campo eléctrico acá, este de acá, ¿no? Sería descomponiendo este campo eléctrico, iría hacia el lado negativo, ¿no?
hacia ese lado, entonces sería menos ese campo por la función coseno, ¿no? Del ángulo. Ahora, descomponiendo este campo de acá, iría hacia el lado, descomponiendo, ¿no? Iría hacia el lado positivo, entonces sería más ese campo por la función, perdón, aquí en el eje Y, como estamos ocupando este ángulo acá, es la función seno, ¿no? En el eje Y. Perdón, me estoy equivocando. En el eje, aquí era en el eje X. Descomponiendo en el eje X, ¿no? Coseno del ángulo. Ahora, descomponiendo este campo acá, iría hacia el lado positivo del eje X. Entonces sería más ese campo por coseno del ángulo. Ahora, aquí, fíjense, como dijimos que ambos campos son iguales porque van a tener tienen la misma carga y la misma distancia hacia la carga Q, ¿no? Entonces, se van a simplificar. Ambos tienen signos cambiados, ¿no? Menos y más, por eso se puede simplificar. Si ambos tuvieran signos iguales, no se puede simplificar. Entonces, la sumatoria del campo eléctrico en el eje X es igual a 0. Ahora, sería la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y igual. Ahora acá, descomponiendo este campo acá en el eje Y, iría hacia el lado positivo de la Y, ¿no? Entonces sería positivo ese campo por la función sen del ángulo. Ahora, descomponiendo el otro campo en el eje de la Y, iría hacia el lado positivo también, ¿no? Entonces sería más ese campo por sen del ángulo. Ahora, aquí se van a sumar, ¿no? Ambos campos eléctricos. Entonces, esta ecuación la podemos simplificar o dejarlo o reemplazar ahí nomás para que sea mucho más, para que no sea muy largo, la podemos simplificar sumando, ¿no? Entonces sería, como ambos son iguales, sería 2 por el campo eléctrico por sen del ángulo. Como ven, aquí se ha simplificado. Entonces reemplazo datos. Sería 2 por la fórmula del campo eléctrico. Dijimos que era la constante K por la carga sobre la distancia R, ¿no? Por sen del ángulo. Entonces, reemplazando datos sería 2 por la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por sen del ángulo que hemos hallado acá, 26,57.
grados. Entonces el valor del campo eléctrico en el eje Y sería el valor del campo eléctrico en el eje Y a ver un ratito. Un ratito, 2 por 9 por 26,57. 'Cuánto les sale a ustedes? A ver, 1.28 por 10 a la 10. 1.28 por 10 a la 10. No sé si estará bien. A ver. Ahorita reviso. No. Uno coma 29, 297. Exponente a la 9. 1,29 29,7. por Exponente a la 9. menos 9 o 10. Positivo 9. Ya. Ese sería el resultado del campo eléctrico en el eje Y. Sería en Newton sobre Coulomb. Ese sería ya su respuesta para el inciso A. Determina el campo eléctrico sobre el eje de las Y. ¿Por qué no reemplazaste la carga y la distancia al cuadrado? Ah, cierto, perdón, eso me olvidé. No me dijeron. A ver. Un ratito ya. Me olvidé de reemplazar eso, perdón. Sería por, me olvidé de eso, la carga vale 2 por 10 microcoulomb equivale a por 10 a la menos 6, ¿no? Coulomb. Sobre la distancia R que hemos hallado, acá está, 1,12 metros. 1,12 metros elevado al cuadrado. Por sen del ángulo que hemos hallado, 26,57. Ahora sí. Entonces el valor del campo eléctrico en el eje Y sería $12,836.
836,79. 79 Newton sobre Coulomb. Este sería su resultado. En el eje Y. Aquí no podemos hallar un campo eléctrico resultante porque el campo eléctrico en el eje X es igual a 0. Directamente la resultante sería el eje Y, que está acá. Este sería su resultado. En el eje Y se lo simboliza con una J, ¿no? Aquí está, ¿ves? Aquí en la respuesta está 12.900. No varía mucho. En el campo eléctrico siempre va a variar con enteros porque es una cantidad grande. Varía porque seguramente acá hemos redondeado y acá en el ángulo también hemos redondeado. Por eso es que varía nomás un poco con el resultado de acá. Pero este es el resultado. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Este ya sería el inciso A. Creo que no, ¿no? Entonces vamos a comenzar haciendo el inciso B, que está acá. Calcula la fuerza ejercida sobre una carga de menos 3 microcoulomb, colocada en el punto X0 y Y0,5. O sea, en este mismo punto acá, que está acá, en este mismo punto. Entonces, como ambas cargas son iguales y ambos campos eléctricos son iguales, puedo reemplazar el valor de esta carga en la fórmula del campo eléctrico resultante, ¿no? Este es el campo eléctrico resultante que hemos hallado. Aquí lo voy a hacer, a ver. Un ratito. Ya. Aquí lo voy a hacer. Ese campo eléctrico resultante está en el eje de la Y, ¿no? O sea, en este sentido. Y aquí estaría el punto 0,5 metros, ¿no? En este punto hay una carga. Nos dice el ejercicio. Entonces, como ya tenemos el campo eléctrico, solamente reemplazamos nomás en la fórmula del campo eléctrico que dice que el campo eléctrico es igual a la constante K por la carga sobre la distancia R2. O también la otra fórmula del campo eléctrico. Con esta fórmula, ¿no? Esta sería la distancia 0,5 metros, que sería R. Ay, perdón. De esta fórmula, me pedí hallar la fuerza, ¿no? Entonces, la otra fórmula o la fuerza va a ser igual al campo eléctrico por la carga. Aquí está. En este punto estamos hallando la fuerza ejercida sobre una carga de menos 3 microcoulomb. Ese es el valor de la carga. Entonces, como ya tenemos el campo que hemos hallado, reemplazamos de esta fórmula acá. O reemplazamos en esta fórmula acá, ¿no? Sería fuerza igual al campo resultante que hemos hallado
Aquí lo tenemos que 12.836,79. 12.836,79 por la carga. La carga es de menos 3 microcoulomb. El signo no se toma en cuenta. Aquí Newton sobre Coulomb, ¿no? La carga es de menos 3 microcoulomb. Microcoulomb equivale a por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces la fuerza sería igual a 0,38 Newton. Este sería el resultado del inciso B. Aquí tienen 0,038 nos sale el inciso B, la fuerza.